Mañana, gloria al Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 11, versículo 39. Amén. Juan 11, 39, en la palabra del Señor, que dice así de la siguiente forma. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarlo ir. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de antes de un milagro. Todos nosotros hemos tenido en nuestras vidas fuertes necesidades, ¿verdad? Es parte de nuestro desarrollo como cristianos. Lastimosamente, muchas personas quieren el milagro, pero no quieren pagar un precio, no quieren pagar un sacrificio, no quieren pasar un proceso. Entonces, el proceso antes del milagro, gloria al Señor. Queremos, hermanos, ver la gloria a Dios, pero no queremos pagar el precio. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver milagros, hermanos, tenemos que pagar un proceso. Amén. Para poder mover la piedra, gloria al Señor, y ver la gloria a Dios. Amén. Tenemos que obedecer y no ser desobedientes. Gloria al Señor. Y discúlpeme, hermana y hermano, pero es una realidad. Amén. Y es que es triste ver cristianos pasivos, conformistas, con un evangelio superficial, como decimos nosotros los ticos, a puro calditos, sin querer lo más beneficioso para nuestras almas. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Oiga lo que dice el apóstol acá. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Hablando de hermanas y hermanos que ya tienen tiempo, ¿verdad? En la palabra de justicia. Gloria al Señor. Porque es niño. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y gracias a Dios aquí ya vemos hermanas y hermanos maduros, estamos entre líderes. Pero, hermanos, es bueno entender y comprender, gloria al Señor, que no debemos de ser como niños, sino que este alimento sólido, como el que estamos recibiendo el día de hoy, amén, es para gente que madura, amén. Por eso, hermano, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, gloria al Señor. O sea, como todo buen atleta, hermanos, debe alimentarse bien, gloria al Señor, un buen desayuno, un buen almuerzo, pero es una rutina, gloria al Señor, pero tiene que ejercitarse bien en su físico también para poder alcanzar las metas. Con razón Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria a Dios. Amén, el versículo 40. Entonces podemos decir que parte de ese proceso es oír la palabra de Dios, es vivirla. En este pasaje que nosotros leímos, ¿verdad? Gloria al Señor, vemos la historia de Lázaro. Como decía el hermano Alejandro ayer, hermano Alejandro, no es sobre los pecados que hizo el hijo pródigo. En este caso no vamos a hablar sobre la enfermedad que tuvo Lázaro, sobre la amistad que tuvo Lázaro, sino del milagro que tuvo este hombre. Pero hubo un proceso. En el mismo Señor Jesucristo hubo un proceso para ver un milagro y para que muchos vieran la gloria de Dios en ese momento. Antes de que Lázaro saliera del sepulcro, hubo un proceso divino preparado por Jesús. Dios no trabaja, hermanos, porque digo esto, porque Dios no trabaja en desorden. Dios todo tiene un orden. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Amén. Como toda la iglesia de los santos. Me gusta más la versión
Biblia, lenguaje actual, que dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Vea, porque a Dios no le gusta ¿qué? El desorden y el alboroto. Entonces, Jesús, antes de hacer un milagro, tuvo que hacer un proceso para que la gente viera un milagro. Es igual en nosotros. Hoy queremos ver un milagro en nuestras vidas. Hay hermanas que tienen situaciones con los hijos, todos lo tenemos. Hablo en voz propia. Tenemos enfermedades, tenemos procesos, tenemos amistades. Como dijo una vez una hermana ahora el martes, hermana Marta, que si no me equivoco, sobre una persona que estaba en un vecino que tenía una enfermedad terminal, igual yo, ¿verdad? Nosotros tenemos gente que está críticamente mal, pero si queremos ver un proceso, amén, hay que hacer tenemos que sacrificarnos, orar y clamar a Dios y vivir una vida de consagración para ver ese milagro. Ahora, vea que Jesús lo primero que él dijo quitar la piedra. Quitar la piedra en el versículo 39. La piedra representa los obstáculos, la incredulidad, los pecados ocultos y los temores. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos visto un milagro en nuestras vidas? Por el orgullo, porque hay raíces de amargura, porque nos llevamos mal con el hermano, con el vecino, con las vecinas. Hay piedras inclusive de doble vida, o sea que en la iglesia, en la congregación, mostramos una cara de piedad, amén, pero en el mundo o allá afuera somos otra persona. Hay piedras de idolatría, tanto así que hoy el celular, ¿verdad? A veces nos estorba una bendición. Hay piedras, inclusive de falsas doctrinas, que sabiendo usted la verdad de la palabra de Dios, amén, nos dejamos influir por cosas de este mundo. Y hay piedras de mundanalidad, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que estar orando siempre primeramente por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, para que este mundo no influya en ellos. Entonces queremos ver un milagro, amén. Hay que quitar todas esas piedras y el Señor nos dice, quiten esa piedra, quiten esa raíz de amargura, quiten ese orgullo, quiten eso que me está estorbando trabajar en ti. Gloria al Señor. En segundo, amén, es que debemos de creer aun cuando todo huele a muerte. Vea que Jesús llegó cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y Marta que le dijo, Señor, lleve ya en el versículo 39. Marta vio la corrupción igualmente. La gente hoy se enfoca en los problemas. Yo siempre me acuerdo aquella frase que decía una vez un pastor: dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén. Jesús, Marta veía la crisis, Marta veía la muerte, pero Jesús estaba viendo la gloria de Dios. Por eso él dijo, si crees verás la gloria de Dios. Hermanas y hermanos, queremos ver un milagro, tenemos que ver la gloria de Dios. Jesús se enfocaba en un propósito. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, el hecho de que nosotros seamos cristianas y cristianos, eso no significa que no vamos a vivir una realidad de aflicciones, de problemas, de angustias, de situaciones, de enfermedades. Amén. Pero no podemos limitarnos a esa situación. Debemos de declarar la victoria. Gloria al Señor. A veces todo parece perdido. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado un momento de crisis? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado un momento de que decimos, ya está aquí, hasta me voy a salir de la iglesia? A veces todo parece perdido, pero aún hay esperanza. Amén. Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Amén. Pero aún así, Jesús pudo hacer un milagro en medio de esa situación. Amén. A veces nosotros creemos, hermanos, que nuestra familia está destruida, pero hay perdón y conciliación. A veces creemos que hay ministerios en nuestras vidas, que ya el ministerio está enterrado, pero aún hay restauración en Dios. A veces creemos que todo está perdido, pero aún hay esperanza, hermana y hermano que estás escuchando esta palabra. Amén. En otras palabras, Jesús siempre llega en el momento preciso, aunque estés viviendo en carne viva, aunque esté la llaga al rojo vivo. Hermanos, Jesús obra un milagro en su momento exacto, porque el tiempo es de Dios.
Amén. Ahora, vea que en el versículo 41 dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Jesús en su humanidad, Él clamó delante de aquella tumba. Él habló de su parte humana a su Padre, en su parte divina. Él habló en su humanidad, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros como creyentes debemos tener un momento de intimidad, de clamor con nuestro Dios. Eso es madurez. ¿Para qué? Para poder ver un milagro en nuestras vidas, para ver un milagro en tu hermana, para ver un milagro en tus hijos. Tenemos que primero enfocarnos no en la tumba, sino en la oración. Amén. A nuestro Dios. Ahora, vea que en el versículo 43 el Señor dijo, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Hermanos, yo me imagino que cuando el Señor dijo, Lázaro, como dijo aquella canción, aquel coro, aquella alabanza, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Aquella tumba y la muerte que tenía el Señor ahí, a Lázaro, no pudo resistir aquella voz de su Creador. Era el mismo Dios que con autoridad estaba reprendiendo a la muerte. Hermanos, cuando nosotros buscamos en intimidad a Dios, ¿sabe qué es? Lo más importante, que nosotros vamos a ver ese milagro en nuestra vida. Como decimos aquel corito, la fe mueve de la mano de Dios. Amén. No hay cosa imposible para Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decirle a esa montaña, quítate y échate a la mar. Amén. Porque para Dios no hay cosa imposible. Marcos 10:27, para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, Jesucristo rompe cadenas, despierta destinos, levanta a los caídos, a los que tenemos problemas, a los que tenemos, hermanos, situaciones económicas. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. Aunque digamos que estoy al borde, al límite, lo más importante es que para Dios todo es posible. Y hoy, como Jesús habló a aquella tumba, dile hoy a tu economía, dile hoy a tu problema, dile hoy a tu enfermedad, quítate, deséchate, amén, sal fuera. Y vamos a decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera, milagro, ven fuera, amén, gloria al Señor. Entonces Jesús rompe las cadenas, amén, y restaura en estos tiempos. Tal vez nuestra vida a veces ha estado en silencio, pero hermanos, todos nosotros como hermanas y hermanos tenemos situaciones difíciles. Yo veo a mi hermana Miriam ahí siempre en primera fila, pero ella tiene sus problemas. Yo veo a mi hermana Martica, ella tiene sus problemas. Yo veo a mi hermano Nice, pero ella tiene sus necesidades también. Amén. Y lo importante, cuando el Señor dijo esas palabras en el versículo 44, ¿qué le dijo Jesús a esta gente que estaba ahí alrededor de la tumba? Cuando Lázaro sale fuera, ¿verdad? Cuando él dijo, Lázaro ven fuera, Lázaro salió. Pero ¿cómo salió Lázaro? Envuelto en vendas. ¿Y qué le dijo Jesús? Desatarle y dejarle ir. Desaten y déjenlo ir. Lázaro salió vivo, pero algo aún faltaba y estaba atado. Yo imagino a Lázaro ahí, con vendas de pies a cabeza, casi que embalsamado. Pero el Señor, viendo el milagro, Él dice, Lázaro, desaten a este hombre. Amén. Desaten y dejarle ir. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy en día, espiritualmente, estamos limitados a milagros? Nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, pero estamos limitados por traumas, por miedos, por emociones internas, por pensamientos negativos. Óigalo bien, y eso es un tema que un día vamos a tocar, el poder de la mente. Entonces, podemos estar alabando a Dios, pero hay gente en la iglesia que actualmente está atada. Y el Señor dijo, desatar y dejen ir. Hermanos, tenemos que dejar ir esos miedos. Tenemos que enfrentar y confrontar a nuestras propias emociones y a nuestros propios pensamientos, que el Señor nos renueve nuestra mente, como dice el apóstol.
Amén. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos dejar que esa palabra invada nuestra vida para nosotros tener libertad espiritual. Así que si el Hijo libertare, os seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere, amén, quitar todo lo que a nosotros nos impide ver un milagro. Pero debemos de pasar un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Que no podemos limitarnos, que tenemos que renunciar a cosas que nos están atando. Tenemos que renunciar a la idolatría, a la amargura, al orgullo propio, a ese ego, amén, y enfrentar una realidad y dejarnos influir por la palabra. Hermano y hermano, queremos ver un milagro, gloria al Señor, tenemos que decirle amén a esa tumba, amén, quítate, y decirle a esa situación, amén, sal fuera, amén. Queremos ver la gloria a Dios. Jesús dice nuevamente, y esa palabra para nosotros, si crees, verás la gloria de Dios. Todos tenemos problemas, hermanos, veamos la gloria a Dios, pero hay que creer y creer de verdad. No solamente creer porque alguien me dijo, no, creer en mi corazón y en mi convicción, creer que Dios va a hacer un milagro. Amén. Esa era la reflexión de hoy.